Hoy hablaremos de un tema polémico, ¿no? Le titulo la charla Teología y Aborto, y quiero iniciarlo con unas preguntas que nos golpean, ¿no? ¿Hay vida humana desde la concepción? ¿El embrión es sujeto de derechos? Si es así, ¿los embriones congelados son personas congeladas? Muchos católicos ignoran que esas preguntas no siempre tuvieron la misma respuesta por parte de la Iglesia, como ignoran que no hay dentro de la Iglesia y dentro de la teología disenso, hay conflicto, no hay unanimidad. Santo Tomás de Aquino decía que los embriones no participarán en el juicio universal, no tendrán resurrección porque en ellos no se ha infundido todavía el alma racional, es decir, porque nunca fueron seres humanos. El teólogo añadía que el alma racional es introducida por Dios cuando el cuerpo del feto está formado. El Aquinate recoge la propuesta de Aristóteles y habla del alma vegetativa, en la que el embrión vive la vida de la planta, el alma nutritiva y sensitiva, en la que el animal vive la vida del animal, el embrión vive la vida del animal, y el alma racional, en la que el embrión vive la vida humana. Y solo con esta última, el embrión sería persona. Pero la Iglesia olvidó el tomismo y, por cierto, no lo anunció. No anunció que abandonaba a Santo Tomás en este tema, ¿no? Y adoptó una concepción meramente biológica del embrión, que identificó con la persona. Sin embargo, la definición religiosa de persona dice que el hombre es hombre por la presencia en él del alma, y el alma no está en el embrión, pues eso nunca fue la doctrina de la Iglesia. La identificación del embrión con la persona no la comparte la Iglesia anglicana. La Convención Bautista de América entiende que el aborto debe ser una decisión personal. El Talmud dice que el embrión se convierte en persona en el segundo mes del embarazo, cuando se inicia la formación de los órganos. En el Corán no hay referencia al aborto. Y en el Hadith, que es la tradición, que es la segunda fuente canónica del Islam, se dice que el alma entra en el cuerpo 40 días después de la procreación, cuando se insufla el alma, coincide con Santo Tomás. Mientras tanto, el feto se considera un embrión. Y la biología no puede hacer suya la idea del embrión como persona. Sabemos que en la reproducción asistida, por ejemplo, un número muy alto de embriones se pierde, y que la mayoría de las veces el embrión no se convierte en un bebé. Por otra parte, los embriones congelados sobrantes se destinan a la investigación o se destruyen. ¿Se están destinando personas a la investigación? ¿Se están destinando personas a la destrucción? No parece, ¿no? El embrión podrá llegar a ser una persona, pero aún no lo es. Pues si la vida empieza en el momento de la fecundación, no necesariamente debe entenderse que en ese momento haya allí vida humana. Y estoy hablando de Santo Tomás de Aquino. Y cuando la Iglesia dice que la ciencia ha demostrado que el embrión es un individuo humano, se equivoca. Porque la ciencia no puede defraudar la lógica y el principio de identidad. La lógica podrá decir que A es igual a A, pero no que A será A. El embrión será persona, será o no será, pero no lo es. Porque la lógica no es diacrónica, no sigue la metamorfosis de una existencia a lo largo del tiempo. Y el argumento de que el embrión es igual que un ser humano, porque será un individuo humano, es lógicamente contradictorio. Por eso no debe sorprendernos que algunos sacerdotes, algunos teólogos discrepen de la postura oficial de la Iglesia. La Iglesia no explicó a los creyentes por qué en este punto abandonó al Aquinate y se olvidó del alma y se quedó en la mera biología. Las mujeres que tienen que abortar tienen argumentos a su favor y son argumentos teológicos. Además, los católicos apoyan mayoritariamente el aborto. ¿Cómo constato esto? De dos maneras. La primera, las mujeres católicas abortan. Muchas de ellas, obviamente no todas. Porque en España las mujeres no son musulmanas, taoístas, budistas, confucianistas ni protestantes. Son católicas mayoritariamente. Y la otra manera de constatarlo que tengo es la siguiente. Gobiernos de católicos apoyan la ley del aborto. Nadie los ha excomulgado. En España el católico Rajoy criticó la ley del aborto socialista, pero cuando llegó al gobierno la dio por buena. Solo exigió que los menores abortaran con permiso de sus padres. En ese gobierno de católicos había un ministro del Opus Dei. ¿Dimitió? No dimitió. Siguió formando parte de un gobierno quizá de asesinos, según la postura actual de la Iglesia. ¿De verdad el aborto es un asesinato? Yo no lo afirmo, yo pregunto. La respuesta
es que no está claro. De ser así, de ser un asesinato, los miembros de aquel gobierno de José María Aznar estarían compareciendo ante algún tribunal internacional que decretaría prisión incondicional para todos ellos inculpados de asesinato. El tema está abierto y hay división de opiniones en la sociedad y también en la Iglesia. Hay quienes sostienen la animación inmediata y hay quienes se descartan por la animación retardada, y el debate no tiene nada que ver con la ciencia, pues es de índole moral y religioso. Los antiabortistas incurren en una falsedad al confundir o identificar la despenalización del aborto con la incitación a abortar. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y eso les permite aparecer como defensores del derecho a la vida y tener la conciencia tranquila. Ignoran que la ley no mejora las cosas. El aborto existirá con ley prohibitiva, quiero decir, y sin ley. Santo Tomás dice que la ley humana no puede prohibir todo lo que la ley natural prohíbe, y establece una distancia entre ambas y una autonomía de la ley que aprueban los hombres. El Aquinate entendía que no todo lo que es inmoral debe ser ilegal, de modo que la ley positiva no coincidirá con la ley eterna ni con la ley natural. El teólogo, que, como dice el mitólogo Joseph Campbell, en cuya suma culminó el arte de inflar la revelación con razón, me refiero a la suma teológica obviamente, fue más generoso que los actuales integristas de la Iglesia. La Iglesia dice que siempre defendió la vida desde la concepción, pero fue en 1869 cuando el Papa Pío IX decidió que un aborto es siempre un homicidio, idea que se incorporó en 1917 al Código de Derecho Canónico. San Agustín consideraba que el aborto del feto no formado no es homicidio, y algunos teólogos entendían que el aborto no es homicidio al comienzo del embarazo. Pensaban que el feto se convierte en ser humano en un momento ulterior a la concepción. Parece ser que los textos sobre el aborto en la Iglesia de los primeros siglos solo lo condenaban cuando se ejecutaba sobre un feto formado plenamente. Ni el feto temprano tiene la categoría de persona, ni el aborto entraría en la categoría de asesinato o de homicidio. Esta idea de la entrada tardía del alma perduró a lo largo de la tradición. Hemos visto que Santo Tomás de Aquino opinaba lo mismo. Karl Rahner se pronunció a favor de la teoría de una hominización tardía. Escribió que no es contrario a la fe afirmar que la evolución hacia persona es gradual y ocurre durante el desarrollo del embrión. Y el teólogo Bernard Haring coincide con él. A la teoría de la hominización inmediata, la teología le opone la hominización gradual en la línea de Santo Tomás. Un embrión, si un feto inmaduro, no es todavía un ser humano. La animación del feto se produce 40 días después de la concepción y en el feto femenino de 80 días, decía Santo Tomás, que hoy seguramente anularía esa diferencia entre el varón y la hembra. Las iglesias no tienen el monopolio de la moral. En sociedades laicas, secularizadas, pluralistas, las iglesias han perdido el monopolio de la narrativa sobre lo que es el hombre o lo que debe ser y lo que debe hacer. Su discurso solo vale para los creyentes, y son los creyentes los que lo cuestionan. Ellos tampoco aceptan la moral de una época precientífica, pregonada por una institución que desde la Ilustración ha dejado de tener un control omnívodo sobre las conciencias.